bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Y como ya mencioné, me encuentro otra vez con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer? Bien, aquí como todos los días, como todas las semanas, nos encontramos, sintonizando este bello canal. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué ha pasado de tu vida? Como si no nos viéramos todos los días, ¿no? Sí, ¿verdad? Es como... ¿Cómo te trata la vida? Como si no hubiéramos grabado otros videos antes. Antes de este. Oye, ¿y tú quién eres? Estoy bien, estoy tranquilo y me gustó esta historia mucho. O sea, el recrearla, el hacerla un guión. Uh-huh. Yo creo que muchos de ustedes van a decir, qué mamada, pero me gustó la historia como está narrada. Okay. Creo que a ti también te va a gustar. Esperemos que sí. Bueno, continuando con nuestro noviembre de historias macabras, el día de hoy relataré una historia real que llevó a un cambio en la situación de cómo la policía recoge y evalúa las pruebas en las escenas del crimen. Que antes las recogían con la mano y las olían, A lo mejor en 1700, 1800 todavía, pero no me refiero a eso. Yo creo que ni eso hacían en los 1700. Era como, alguien se murió. Aviéntalo a la fosa. No sé quién es, vámonos, al foso. Bueno, pues una de las pruebas más populares en la criminalística es la prueba de ADN, pues son una poderosa herramienta para identificar a los delincuentes y para su enjuiciamiento. Esto según la Interpol en un comunicado que manejó desde el 2001. Las pruebas de ADN permiten aumentar las pistas de los investigadores en ciertos delitos. Sin embargo, vamos a ver que, bueno, ya verán. La mayor sensibilidad de la tecnología del ADN ha permitido obtener perfiles a partir de rastros de una persona, incluso después de un contacto mínimo entre un humano y el objeto en cuestión. Uh-huh. Esto no ha cambiado, pues las técnicas de ADN siguen siendo excelentes pruebas. Sin embargo, hubo un caso que cambió la historia de esta prueba de laboratorio, el cual narraremos el día de hoy. El 25 de abril del 2007, la policía de mujer, Mitchell Keisenberger, de 22 años, fue asesinada a tiros en Theresienwiese, en un parque temático, que así se llama, en Heilbronn, Alemania. Además, su colega policía igual, Martin A., resultó gravemente herido por un disparo que se le hizo en la cabeza. El departamento de policía de Heilbronn estaba devastado, por lo que tras el incidente empezaron a investigar, obviamente, el crimen con lujo de detalles, pues era una policía de su propio departamento. Uh-huh. Dentro de la escena del crimen se encontraron más de 3,500 rastros de ADN de un sospechoso. O sea, 3,500 de una sola persona. Exacto. Ok. No, porque imagínate si hubieran sido 3,500 personas y de cada uno, porque era un parque temático, imagínate. O sea, era un parque como el tipo Yellow Lot en... ya. O sea, para que se pueden poner varias cosas ahí. Sí. Muy bien. Sin embargo, eso no era lo más impactante, sino que estos mismos rastros se habían encontrado en escenas del crimen anteriores. O sea, era un sospechoso... Muy sospechoso. Muy sospechoso, muy criminaloso. Muy criminaloso. Un criminal criminalístico. Sí. Criminal. Ese mismo ADN se había encontrado en una taza después del asesinato de un hombre de 62 años el 26 de mayo de 1993 en Idar Oberstein. Después, como de plot twist, era de los policías que andaban tocando todo aquí y allá y era yo creo que sí les pasó por la cabeza, pero ya verás.
Después, este mismo ADN se encontró en los cajones de cocina después de un asesinato de otro hombre de 61 años el 24 de marzo del 2001 en Friburgo de Brisgovia. En otra investigación sobre un robo, nuevamente el ADN estaba en una jeringa con heroína o con rastros de heroína que fue encontrada en octubre del 2001 en un bosque en Gerolstein. Pocos días después, el mismo ADN estaba en una galleta sobrante en una caravana que fue asaltada en Budenheim la noche del 25 de octubre del 2001. En el 2004 se dio un robo a mano armada a unos comerciantes de gemas vietnamitas en Arbois. El arma resultó ser una pistola de juguete y se valoró por los forenses, encontrando así el mismo ADN en la pistola de juguete. Pues no sería como porque, por ejemplo, comparten el mismo ADN como de B O positivo, O positivo, O positivo. Sí hay en cuestiones de ADN, cuando son personas hermanos, hay ciertas parecidos. Sin embargo, si se hacen varios chequeos de ADN o pruebas de ADN con diferentes muestras de tejidos, van a encontrar simultáneamente las diferencias. Ah, sí, pero, o sea, en 2001 ya había esa tecnología de la que me estás hablando. Sí, pero se tenían que hacer varios chequeos. Pues bueno, en el 2005, en una disputa entre hermanos que terminó en una balacera, se encontró ADN de la misma persona en un proyectil de bala de la arma de fuego que fue accionada. Luego, durante un robo el 6 de julio del 2006 en un taller eléctrico en Mauthausen, Austria, se encontraron varias muestras correspondientes con el susodicho ADN. El mejor criminal de la historia, ¿no? Después, o como tal, sucedió el asesinato de la policía en el 2007, el cual fue el evento que determinó la búsqueda del sospechoso. Ahora sí lo van a buscar, ¿no? Después de que mató a 2 señores de 60 años. De hecho, es lo más interesante de esta parte, que fue cuando le tomaron mayor dineros, por así decirlo, le metieron más dinero a la investigación. Pues bueno, el punto es que no era como tal un sospechoso. Según el ADN, era una sospechosa. Ok. Un examen de ADN mitocondrial realizado en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Médica en Innsbruck, como tal el laboratorio central de genética en Austria, mostró que la secuencia de ADN exhibía características que ocurren con mayor frecuencia en Europa del Este, o sea, ciertas mujeres de Europa del Este tienen este mismo tipo de ADN y además, otras tantas mujeres corresponden con los cambios genéticos de la vecina Federación Rusa. Entonces, nuestra susodicha pudiera ser de Europa del Este o de Rusia. Además, correspondía a una persona de sexo femenino. Las muestras de ADN fueron tomadas de restos de saliva, sudor, sangre y células de la piel en las escenas de los crímenes. Entonces, eso está interesante porque siguen siendo, o sea, cosas de una persona, ¿verdad? Son tejidos al fin y al cabo, o secreciones. Al meter el ADN en la base de datos de la policía, no se encontraba ninguna combinación correspondiente con algún criminal que la policía hubiera arrestado antes. Pero había algo extremadamente extraño. Ninguna cámara de seguridad que pudiera encontrarse cerca de las escenas del crimen había detectado a alguna mujer que se acercara a la escena. Tampoco se había encontrado cabello o huellas dactilares de tal susodicha. Y, aun por más minucioso que fueran los investigadores, no había huellas de zapatos ni fibras de ropa. Entonces... Era un perro. No, pues si hubieras encontrado pelo de perro, o sea, acaricia el pinche perro y salen 30 pelos así, ¿no? Tu mano queda llena de pelos. Por esto, la policía de Alemania empezó a referirse al caso como la mujer sin rostro, o bien, el fantasma de Heilbronn. Ok. Ya que no existían pruebas materiales de que esta persona hubiera estado en el crimen, sin embargo, su ADN la delataba.
Después del asesinato de la policía, el ADN seguía apareciendo en más crímenes, incluso algunos lejos de Alemania. Por ejemplo, el ADN estaba en una piedra después de un robo en un edificio residencial y comercial en el distrito de Saarbrücken en Burbach. Había muestras también en el local de una óptica que sufrió un robo en Gallnukirchen en marzo del 2007. También se encontró en una lata de bebida después de un robo en una escuela la noche del 7 de julio del 2007. Aunque en este caso se atrapó a un grupo de jóvenes que eran los que estaban haciendo según esto el robo, pero nada del fantasma más que el ADN encontrado. El ADN fantasmal también estaba en un automóvil que se utilizó para transportar cuerpos de 3 hombres asesinados en Heppenheim el 30 de enero del 2008. También se encontró en la escena de un robo en una piscina cubierta y cerrada en Niederstetten la noche del 23 de marzo del 2008. No, pues ya. Es que yo estoy intentando maquinar aquí como de, es que, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Pero nomás no. Al igual que en 4 casos de robos domiciliarios posteriormente. Está madre. Nuevamente se encontró el mismo ADN en la puerta de un apartamento después de una pelea entre 2 hombres el 7 de octubre del 2008 en Mannheim. Y además en el coche de una auxiliar de enfermería que fue hallada muerta cerca de Windesberg a finales de octubre del 2008. Entonces, en general, el ADN se encontraba en muestras de al menos 40 escenas del crimen, particularmente en Baden, Württemberg, Renania, Palatinado, Sarre y Austria, incluidos los 6 casos de asesinato antes mencionados. Uh-huh. Los rastros se remontaban desde el 1993 y al parecer no había parado hasta el 2008 que se seguían haciendo pues los chequeos, ¿no? 15 años de crímenes. Los investigadores, cansados de no poder dar con un culpable, empezaron a armar el perfil del criminal. Aparentemente la persona buscada era una indigente o bien una drogadicta, ya que la mayoría de los robos cometidos podrían caracterizarse como delitos relacionados con las drogas. Aparte de que muy probablemente tenía que ser de una edad de 40 a 45 años, máximo 50. Tenía que ser blanca, por supuesto, por el ADN en el que se encontró, de Europa del Este o de Rusia. Uh-huh. Y pudiera ser rubia, ¿sí? Y con rasgos caucásicos. Si el ADN pertenecía a Europa del Este o de la vecina Rusia, entonces tenía que ser una inmigrante también. Los investigadores estaban cada vez más desconcertados por el caso, por lo que se ofreció una recompensa de 300,000 euros a quien diera pruebas de que condujeran a la detención de aquella mujer. La policía incluso hizo pública una foto a finales del 2008 en la que, según los investigadores, así debería de parecerse a la persona que buscaban. Aquí la foto. ¿Eso no es una mujer? ¿Qué está pasando? Es una mujer trans. Estoy desconcertado. Les vamos a poner aquí la foto en YouTube. Se pensaba pues que el asesino sería un hombre transexual. Claro. Sí, tenía que ser. En los delitos donde se habían encontrado a las víctimas o incluso perpetradores infraganti, la policía les preguntó sobre el fantasma de Heilbronn. Ellos dijeron no haber visto a nadie más o uno que otra persona, hombre, que se había acercado a lo mejor, tal vez, o de lejos lo habían visto. Por eso se pensaba de hecho que era, o sea, una mujer travestida, ¿sí? Porque ellos habían mencionado tal vez haber visto a un hombre, pero nada más. Pues bueno, poco a poco los investigadores se encontraban cada vez más frustrados, pues la investigación no había avanzado nada desde hace años. Pero las pruebas de la existencia de la mujer sin rostro seguían apareciendo. Finalmente, a mediados del 2009 se encontró el cuerpo calcinado de una persona en Francia. Este era el 7º asesinato.
Los investigadores, haciendo las pruebas pertinentes, encontraron que era un hombre que se encontraba pidiendo asilo político y que había desaparecido en el 2002. Sin embargo, al hacer una correlación con muestras que se tomaron de la escena del crimen, se encontró que el ADN tomado, o sea, de la persona, pues, que habían encontrado calcinada para poder identificarlo, era ni más ni menos que de el fantasma de Heilbronn. Ok. Entonces la persona que murió era una persona pidiendo asilo político. Ajá. Ya, ok, ya entendí. Y entonces, o sea, dio así de, oigan, es que me está saliendo que esta persona calcinada es la mujer sin rostro, pero según los otros datos que vimos y personas que identificaron a la persona y aparte aunque fuera calcinada, pues la arcada dentaria, o sea, dijeron, no, es que esta es una persona que estaba desaparecida desde el 2002 y ya se había dicho, sacado así de, es que esta persona está desaparecida. Esto como tal fue la pista que desconcertó más, pero que selló el caso. No era posible que siendo un hombre ya determinado de manera forense tuviera ADN perteneciente a una mujer. Los investigadores admitieron que estaban perplejos, pero no pensaron en lo impensable, entre comillas, que los rastros no se habían tomado de las escenas del crimen, sino que procedían de alguna contaminación. Los investigadores se mantenían incrédulos por al menos 3 razones. Una, los rastros de los que se obtuvo el ADN, o sea, saliva, sudor, sangre, células de la piel, habían sido muy diferentes y de diferentes crímenes, y por lo tanto concordaban todos con que fuera sacado ADN de ahí. Segundo, la colocación de estas pistas falsas en 1993 al 2001 deberían de haber sido con anterioridad. ¿Por qué? Pues las muestras ya se habían tomado en aquel tiempo, pero no fue sino hasta años después que se sacaron estudios de ADN de esos casos. O sea, sucedió por ejemplo los asesinatos en 1993 de los hombres de 60 y tantos años. Se tomaron muestras, pero a lo mejor no tenían la capacidad de... digamos, no tenían el material para sacar ADN, pues, o muestras de ADN. Entonces guardaron todo y lo dejaron como un cold case, un caso ahí sin salida. Archivado. Hasta que lo volvieron a abrir y tomaron las muestras de lo que ya habían sacado, fue cuando dijeron, sacó ADN de esta escena del crimen. Y tercero, dado que siempre se trataba del mismo ADN, todos estos delitos tendrían que haber sido cometidos por el mismo grupo de perpetradores, fuera uno o fueran varios, con las mismas características. Aunque esto último criminalísticamente y por estadística no convencía del todo, pues en ciertos casos sí se había atrapado los posibles culpables e incluso se había juzgado a esas personas, las cuales, recordemos, habían dicho que no habían visto a otra persona. Pues bien, se hicieron estudios de ADN en varios bastoncillos de algodón. Aquí en México los conocemos como cotonetes o bien hisopos. Pues estas eran las principales herramientas de toma de muestras de las escenas del crimen. No los tomaban con los dedos ni con las manos enguantadas, sino que se enguantaban y con el hisopo estéril deberían de haber sacado la muestra y mandado al laboratorio. Sin muestra y sin nada de nada, recién salidos de su paquete, algunos de ellos resultaron positivos para el ADN fantasma. Por lo que eso significa que estaban contaminados los pinches hisopos. Estaba claro, la contaminación había sucedido desde la fábrica de bastoncillos de algodón por alguna mujer que embolsó de una manera incorrecta los hisopos. No mames. Así como, déjalos calo yo primero. Chaca, 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 chaca. No, pues sí funcionan. Embolsar.
Esto no solo fue un grave error, sino que era embarazoso para las autoridades el aceptar tremendo error por 15 años de crímenes. Ajá. Que no solo había costado más de 2 millones de euros toda la No, investigación. Además de 16,000 horas de trabajo en concreto de todas las personas en el caso. Sino que los casos que habían sido ya investigados se encontraban nuevamente congelados. Aunque el fantasma aparentemente no existía, sí existía una mujer y una empresa causante, por lo que las autoridades decidieron buscar a estas mismas para determinar una vez el caso, o sea, para dar como terminado, así de estos fueron y ya. Uh-huh. Aparte de dar una solución para que esto no volviera a suceder, no se volviera a repetir. Al parecer todos los bastoncillos procedían de la misma fábrica, en la que trabajaban varias mujeres de Europa del Este que se ajustaban al tipo que se suponía que corresponde al ADN. Por otra parte, y para acabarla de fregar, y esto ya se sabía, Baviera, en Alemania, una región central para estos crímenes, obtuvo sus hisopos de una fábrica diferente y posteriormente no tuvo informes de crímenes cometidos por el fantasma de Heilbronn. Entonces es como, ¿por qué yo que sí tengo este tipo de hisopos? O sea, es la diferencia. Y tú, en el que se concentran muchos crímenes, ¿por qué no va a delinquir allá el fantasma? Uh-huh. ¿Por qué nada más aquí? Échale cabeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, al parecer a los investigadores no se les había ocurrido. Esto entonces reforzaba la idea de la contaminación. El rastro genético provenía de una ex trabajadora de 71 años que, informando el periódico Bild, citando círculos policiales, aunque nunca salió la información completa porque la mujer nunca fue juzgada por algo así, uh-huh. Se refería a esta mujer. O sea, se le hizo como tal la entrevista policial, se checó muestras y dijeron, no, pues sí, sí es ella. Esta señora. La mujer había trabajado para una empresa en Tettau, Baviera, pero no había trabajado allí durante mucho tiempo. Aparentemente ella contaminó los hisopos de algodón hace años. Aunque se usaba overol completo y medidas de higiene específicas, en algún momento los hisopos fueron contaminados al ser manipulados y metidos en su paquete. Así como de un estruendo. ¡Ashu! Me voy a quitar el ¡Ashu! El punto es que fue distribuido a muchas agencias policiales en diferentes países, porque incluso salieron casos en Austria, ¿sí? Y salieron casos en la pared de Francia que colinda con Alemania. Entonces era así de, pues está extraño esto. Este hallazgo dio lugar a un debate sobre las normas de calidad de los hisopos de algodón y dónde comprar este producto. O sea, si se supone que esos bastoncillos para tomar muestras estaban estériles, ¿por qué no están estériles? O sea, es la pregunta de ¿what? ¿Por qué? ¿Qué falta dentro de la ciencia para que estos bastones me puedan servir en criminalística? Porque ya viste, un error puede causar mucha pérdida de dinero. Mucha pérdida de dinero y tiempo, efectivamente. El principal problema aquí es que los estándares relevantes son solo recomendaciones para las empresas. Las autoridades querían que se les garantizara de la calidad de los hisopos y que no tuvieran ningún tipo de contaminación. Sí, porque imagínate, a lo mejor la señora traía moquillo ese día y fue como de... Y siguió trabajando. Y a lo mejor lo que traía aquí, pues... La respiración, las partículas, hemos visto, o sea, una partícula te puede contagiar flush, cualquier cosa, de COVID, vamos, o sea. Una lágrima ahí, se la quitó y órale a seguir empacando. Cualquier cosa puede contaminar fácilmente. En julio del 2009 se determinó que la policía de Baden-Württemberg solo usaría hisopos esterilizados con óxido de etileno para recolectar ADN en las escenas del crimen, pues es un agente destructor de bases nitrogenadas, por lo que no habría como tal restos de ADN fantasma de algún tipo. Entonces, el óxido de etileno es
ahora sí que esta sustancia que permite, cuando se seca, esterilizar lo que estemos, y de hecho es utilizado muchas veces en material quirúrgico. Incluso otros países pidieron a las empresas que fabricaban estos utensilios criminalísticos que junto con las cajas de hisopos viniera material genético o perfiles genéticos de los trabajadores de la empresa para poder cotejar con ello a la hora de las investigaciones y que no saliera así de, sí, salió ADN, tiene Como que ver traslapado, ajá. Exacto. Y poder decir, hay dos tipos de ADN aquí, uno de una persona que trabajó en la empresa y otro extraño. Vámonos con esto. Con el extraño. Uh-huh. Posteriormente nació la norma ISO 18385 para la minimización del riesgo de contaminación por ADN humano en los productos utilizados para recoger, almacenar y analizar material biológico con fines forenses. Entonces esta norma es importante en cuestiones médicas porque si no está aprobado por esta norma, lo que estés utilizando para hacer algo estéril, en cuestión de criminalística, no vale, pues. Es la primera norma internacional sobre la fabricación de consumibles forenses. La nueva norma describe los requisitos para la fabricación de kits y consumibles para el análisis de ADN por parte de la comunidad científico-forense mundial. Entonces, algo que ahora sí que muchos países están agarrando. Y cito, la norma también establece criterios de aprobado o desaprobado para que los fabricantes puedan por primera vez probar sus productos frente a los requisitos de la industria forense para garantizar, que era lo que pedían, que son adecuados para su propósito. La norma ISO 18385 sigue siendo reconocida internacionalmente como un estándar objetivo. Esa es la parte que dice, está aprobado, chido. Lo podemos usar. Plot twist. Ok. Ya sabía yo que aquí no todo iba a estar bien. ¿Cuál es el plot twist? A ver. Días antes de estos cambios que acabo de mencionar, otro caso mostraba los límites de los perfiles de ADN. La policía alemana se vio obligada a liberar a dos gemelos idénticos, sospechosos de haber cometido un gran robo de joyas, después de que las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen no pudieran atribuirse de forma concluyente a ninguno de los dos hombres, cuyo ADN es indistinguible con los métodos actuales. Entonces, los gemelos tienen básicamente, hay mínimos cambios que son, ahorita pues se pueden checar, pero en ese tiempo pues no se podía. Y entonces pues con las pruebas de ADN no se podía pues es que no sabemos si son imputables o no. Y los dejaron libres. Entonces, esto nos hace la siguiente pregunta. ¿Las pruebas de ADN son buenas o no son tan buenas? Porque es como de, sí, con el ADN te van a poder identificar. No necesariamente. Un ejemplo trágico es el siguiente. Sabemos que los genetistas estadísticos que trabajaron en la identificación de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, o sea, la caída de las Torres Gemelas, en Estados Unidos norteamericanos, encontraron problemático el cotejo de ADN de las víctimas con sus familiares. Hubo que identificar casi 3,000 cadáveres, o 3,000 víctimas, pues, que murieron así, quedaron irreconocibles, a partir de 15,000 cadáveres. Es como de, ¿es este? No, pues no sabemos. Con un conjunto tan grande de víctimas, abundaban las coincidencias entre personas que ni siquiera eran parientes. O sea, los humanos, entre nosotros mismos, manejamos el 99.8, 99.7 de ser similares genéticamente. Nada más ese punto y cachito, o un punto 1 o incluso 1%, es el distintivo de entre cada uno de nosotros. Y manejar ese 1%, pues está cañón. Está bien cabrón, o sea, es difícil. Se necesitan muestras de ADN de varios familiares para establecer la identidad de una sola víctima. Los científicos sugieren que es necesario analizar hasta 50 marcadores de ADN para distinguir a los medios hermanos
de las personas que no tienen ninguna relación consanguínea. Entonces, ahí vas uno por uno. Un medio hermano puede ser, o sea, casi que una persona desconocida genéticamente. ¿Sí? O sea, se pueden distinguir, pero está difícil. Necesitas 50, digamos, marcadores correctos que para te indiquen laboratorial. Si es, no, pues, ahí se va todo el dinero del mundo. La arraigada confianza de las pruebas materiales podría ser una consecuencia de nuestra era de la tecnología y de la desvanecida, relevancia del testimonio de los testigos en las investigaciones. ¿Qué significa que, o sea, créele a los testigos, sí, pero también puedes cotejar con ADN? No nada más también manejes solo ADN y no importa lo que digan los testigos. Pero tenemos que aceptar que nunca es posible una certeza del 100% en todo lo que hagamos. Y que los rastros y pruebas de ADN no son la reina de las pruebas. Los rastros por sí solos nunca son prueba suficiente. Los rastros como tal son indicios. Nada más. Entonces queda desmentido que realmente sea la prueba idónea para identificar a un criminal o a alguien. Con esto se termina el episodio 53 de Science Beach Podcast. El fantasma de Heilbronn. El fantasma que no era fantasma, que era una viejita de 71 años. Bien a gusto, así viendo, ay, están buscando a alguien, qué pendejos. No la han encontrado, estúpidos, así agarrando con su tacita de té. Y al día siguiente en su casa. No, oiga. Hola. ¿Sí ha visto las noticias? ¿Nos da tantito de su ADN? Sí era. Le escupo en la cara. Gracias. Y con el hisopo, ¿no? Contaminado también. Pues bueno, ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Se las dejamos los links directos en la caja de descripción. Muchas gracias por apoyarnos. Estamos creciendo mucho el canal. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos. Y los esperamos el siguiente martes de ciencia. Gracias y bye.